La ecología de poblaciones es otra de las ramas de la biología que con frecuencia aporta conceptos y herramientas para planificar y ejecutar acciones de conservación. ¿Qué le pregunta la biología de la conservación a la demografía? Bueno, ¿cuáles son las condiciones que aumentan las chances de que una población persista a largo plazo, sobre todo si se trata de una población pequeña? ¿Cuál es la evolución esperada en el tamaño de una población a medida que pasa el tiempo? Y en última instancia, ¿existe un tamaño mínimo de la población que permita evitar con cierta probabilidad la extinción, la desaparición de todos los individuos de esa especie en ese lugar? Bueno, estas son preguntas que no son simples de contestar porque la respuesta depende de la síntesis de factores que tienen que ver con la especie, con las circunstancias de la especie en determinado lugar, con los componentes biológicos y no biológicos del sistema del que depende, con las condiciones de la población en ese sitio, con la relación con otras poblaciones y también con aspectos que trascienden lo demográfico y tienen que ver con lo genético, como vimos en nuestra clase anterior. Por eso es común, y vamos a presentarlo en esta clase, el uso de modelos que intentan simplificar todos esos factores de manera tal de comprender de forma más clara y más directa por qué se comporta una población de determinada manera y cuáles son los factores más importantes en ese comportamiento. De todas formas, tenemos que saber que los modelos son, como decía, simplificaciones de la realidad de los procesos que no funcionan como herramientas que determinan los cambios en el tamaño de una población. Modelo, lo único que tiene que ver con la propia población, como las tasas de natalidad, las tasas de mortalidad, el flujo de individuos entre poblaciones, la proporción de sexos, la estructura por edades, simplificar los procesos o mejorar nuestra comprensión de esa población, y otros más estables en el tiempo, como son las características de historia de vida, por ejemplo, a qué edad un individuo de esa especie se reproduce por primera vez, o cuál es el tamaño promedio de la nidada o de la prole en general. Esos procesos demográficos tienen componentes determinísticos y componentes aleatorios o estocásticos. Los componentes determinísticos son aquellos que podemos anticipar, es decir, que podemos conocer, podemos predecir sus valores futuros en función de sus valores actuales. Por ejemplo, si tenemos una tasa de pérdida de hábitat del 20% cada año por deforestación en una región, sabemos que el año que viene, de no mediar cambios en las fuerzas antrópicas en esa región, tendremos 20% menos de hábitat que ahora y el año siguiente 20% menos y así sucesivamente. Lo mismo, factores que tienen que ver, por ejemplo, con la abundancia de los predadores. En cambio, los factores aleatorios, los factores de incerteza, incluyen por lo menos tres que tienen que ver directamente con la relación de las especies con su ambiente, que son la incerteza demográfica, la incerteza ambiental y la incerteza de catástrofes, además de la incerteza genética, porque hay variables que no se pueden predecir, por ejemplo, cuál va a ser la composición de alelos que va a contener determinado gameto o qué gameto va a fecundar a qué otro gameto en el momento de la concepción. La incerteza demográfica está asociada fundamentalmente con cambios que se producen en la tasa de crecimiento de toda la población en función de variaciones individuales en la supervivencia y la reproducción. Quiere decir, quién sobrevive, qué individuo sobrevive, determina cambios en la tasa de crecimiento de toda la población. Supongamos que en una población muere el 20% de los individuos cada año. ¿Cuántos de los que mueren son machos y cuántos son hembras? En una población muy grande, lo más probable es que los valores sean más o menos parejos, de no mediar ninguna fuerza particular que determine que un sexo sea más vulnerable a morir que otro. En términos aleatorios, más o menos esperamos la misma cantidad de muertes de un género, de un sexo que del otro. Sin embargo, en una población muy pequeña, esto puede variar. Los eventos que en poblaciones grandes son extraordinarios o son extremadamente raros, tan raros que de improbables se vuelven casi imposibles, en una población pequeña pueden ocurrir y entonces podría ser que el 20% de una población en un año, el 20% de ese muere, sea en un 80% hembras, por ejemplo, y eso modifica claramente
la tasa de crecimiento de la población de ahí en adelante. Estos cambios, dependientes de la incerteza demográfica, pueden ocurrir aun cuando las tasas de supervivencia y reproducción poblacionales globales no cambien de una generación a la siguiente. En este gráfico mostramos cómo varía el tiempo de persistencia, el tiempo esperado de continuidad de una población en función de su abundancia. Sabemos que cuanto más pequeña es una población, mayor es la chance de extinción, es decir, menor es el tiempo esperado de persistencia de la población. Por el contrario, a medida que aumenta el tamaño de una población, el riesgo de extinción es menor, las probabilidades de que sobreviva por intervalos de tiempo mayores se hacen cada vez más grandes. Bueno, acá está representado el efecto de cada una de estas tres formas de incerteza demográfica, ambiental y de catástrofes en la relación entre abundancia y tiempo de persistencia. Cada curva representa el efecto o la modulación que produce un tipo de incerteza sobre la relación abundancia versus tiempo de persistencia. Vamos a comenzar con la incerteza demográfica. En ese caso vemos que es una curva que tiene una pendiente fuertemente marcada. Eso determina que la incerteza demográfica pueda tener un efecto importante en la relación entre tiempo de persistencia y abundancia, pero solo cuando la población es muy pequeña. Una vez que la población se hace muy grande, esta curva tiende a infinito, el tiempo de persistencia tiende a infinito independientemente de la abundancia. Eso, por supuesto, en lo que tiene que ver con la incerteza demográfica. Se sigue manteniendo la relación, cuanto más grande es una población, mayor es el tiempo de persistencia. Lo que se anula es el efecto de la incerteza demográfica. Entonces, la incerteza demográfica o los factores aleatorios de origen demográfico son relevantes solamente para poblaciones pequeñas, poblaciones que están representadas por un bajo número de individuos. La incerteza demográfica, por ejemplo, tiene que ver con la proporción de sexos en una determinada generación. Nacen 10 individuos en una población. ¿Cuál es la probabilidad de que los 10 sean machos o los 10 sean hembras? Por supuesto, nosotros sabemos que la probabilidad de que un individuo que nace sea macho es 50%, la probabilidad de que un individuo que nace sea hembra es 50%. Es como arrojar una moneda al aire, ¿no? Si yo arrojo una moneda al aire 1000 veces, la probabilidad de que las 1000 veces caiga cara es prácticamente nula, prácticamente cero. En una población muy grande, la probabilidad de que todos los individuos que nacen en una generación sean del mismo sexo es prácticamente nula. Ahora, si yo arrojo una moneda al aire 3 veces, la probabilidad de que las 3 veces caiga cara ya es mucho más alta. Es igual a 0,5 al cubo. Un medio por un medio por un medio, eso es un octavo. Es 0,125. Hay un 12,5% de probabilidades de que todos los individuos que nacen sean del mismo sexo en caso que nazcan solamente 3 individuos. En una población pequeña eso puede pasar. Esta fórmula que tenemos acá mide P, que es la probabilidad de que todos los individuos que nacen sean del mismo sexo, y es igual a 2 elevado a la 1 menos n. Si n es 100, P es 1,6 por 10 a la menos 30, es un número muy pequeño, pero si n es igual a 6, P es 0,03, eso es igual a 3%. Quiere decir, existe un 3% de probabilidades de que efectivamente eso ocurra. De nuevo, en poblaciones pequeñas, aquellos factores que en las poblaciones raras son tremendamente improbables, tan improbables que prácticamente son imposibles, son una amenaza cierta que puede afectar definitivamente, de manera muy contundente, el futuro de una población. Este es un ejemplo con una especie nativa de marismas en las costas del estado de Florida, en los Estados Unidos, que según el último censo poblacional de 1980 estaba conformado por 6 individuos nada más. Eran los 6 sobrevivientes de la especie, los 6 eran machos. No había manera de garantizar la supervivencia de la especie, pero ya no quedaban hembras. Prácticamente la especie estaba extinta. Se hicieron esfuerzos por, esto era en realidad una subespecie de Amosquisa marítima, se hicieron esfuerzos por conseguir apareamientos entre estos individuos y hembras de otras subespecies. Se capturaron 5 de estos 6 animales que quedaban libres en la naturaleza,
se intentó cruzarlos con otras subespecies para no perder la variabilidad genética que correspondía a esta subespecie Haemospiza maritima nigrescens. Sin embargo, no se tuvo éxito y la especie se extinguió. ¿Se extinguió por qué? Se extinguió porque solo quedaban machos. Pero bueno, obviamente esa fue la causa próxima de la extinción. ¿Por qué llegó a tener un tamaño poblacional tan pequeño? Eso tuvo que ver con la pérdida de hábitat y con los incendios de los ecosistemas de lo que esta especie dependía. Con respecto a la incerteza ambiental. La incerteza ambiental está asociada con cambios en los factores del ambiente que rodea a una especie que inciden sobre entre tiempo de posibilidades de supervivencia a largo plazo. Vemos que la incerteza ambiental está dibujada como otros individuos de la población. Quiero decir, afectan a todos los individuos de la población. Modificaciones en las tasas de nacimiento sobre la relación cambio de clima y abundancia, por una enfermedad, sea por un aumento en la competencia, por la llegada de un nuevo predador, tamaño o un aumento en la densidad de un predador, no hay un tamaño factor ambiental externo a la población. La especie esté libre de la incerteza ambiental. Afecta tanto a poblaciones grandes como a poblaciones pequeñas. Y finalmente tenemos un tipo particular de incerteza que sería un extremo de la incerteza ambiental, que la llamamos incerteza entre otras cosas porque se refiere a investigadores que se dedican a extremas de cambios la conservación de la especie que provocan reducciones no son testigos de ninguno de estos eventos, supervivencia o en la fecundidad de las especies. Y sin embargo, podría representar una amenaza significativa, aún y una proporción significativa de la población frente a una catástrofe se muere. Eso podría ser una supervivencia o la extinción de la población, un incendio, una enfermedad, por ejemplo, por eso no podemos dejar de tenerlo. En nuestro gráfico, el efecto de la incerteza de catástrofes sobre la abundancia es significativo. Es muy importante, aún para poblaciones creciendo o habitando un área en alta densidad. No hay una densidad por encima de la cual la especie se libre de la incerteza de catástrofes. En el caso de la relación con la incerteza ambiental, cuanto más grande es la población, mayor es el tiempo de persistencia. En este caso, si consideramos la incerteza de catástrofes, hay un freno que hace que esta curva se tuerza, lo imagino como la curva ambiental que se tuerce hacia abajo y que determina que independientemente de la abundancia de la especie, haya un freno a sus probabilidades de persistencia o haya un factor que pueda desencadenar su extinción en presencia de una catástrofe. Imaginemos, por ejemplo, un bosque donde habita una especie amenazada, de una especie forestal, un árbol amenazado que es sensible a los incendios. Si hay un incendio, se muere el 100% o el 80% o el 90% de la población. Ya sean 10 individuos, 100 individuos o 1000 individuos, la incerteza de catástrofes puede determinar una caída masiva en la abundancia e incluso la extinción total. No hay un tamaño poblacional por encima del cual la población esté fuera del efecto de la incerteza de catástrofes sobre su riesgo de extinción. Hay un concepto asociado con estos procesos de reducción de abundancia y de exposición a factores aleatorios que se llama vórtices de extinción. Un vórtice es un remolino, ¿sí? O una tromba, como esta tromba marina que está representada en la fotografía. Es un proceso por el cual se generan mecanismos de retroalimentación positiva entre distintos tipos de incertezas que arrastran a una población a la extinción. Lo hemos hablado en alguna de nuestras clases previas. Pongamos una población que es pequeña y en esa población las chances de que haya en un nacimiento una desproporción de sexos hacia los machos o hacia las hembras son significativas. Entonces, en un año nacen muchos machos y pocas hembras por azar, simplemente porque los gametos que fecundaron, los gametos masculinos que fecundaron a los óvulos llevaban el cromosoma sexual masculino en mayor proporción que los que llevaban el cromosoma sexual femenino, hubo mayor nacimiento de machos. Eso representa una pérdida acelerada de información genética, mayor endogamia. Como hay mayor endogamia, la población empieza a sufrir factores de aumento en la frecuencia de alelos letales y entonces baja la fecundidad, se reduce el número de nacimientos, la población se vuelve más chica y lo que tenemos es una población que ha caído en una trampa
en una trampa genética y demográfica que la vuelve cada vez más proclive a la extinción, como si estuviera en un remolino que la lleva cada vez más hacia el centro, donde finalmente se puede producir la extinción completa de la especie. Como conclusiones de manejo respecto de estas incertezas de las que estamos hablando, está claro que cuanto más grande sea una población, menor será el riesgo de extinción. Entonces, mejor mantener poblaciones lo más grande que sea posible. Detectar y neutralizar los factores de mortalidad que sean denso independientes, los factores que produzcan mortalidad de individuos independientemente de su tamaño, por ejemplo, catástrofes o disturbios como los incendios o extremos climáticos o problemas de contaminación, el vertido de un contaminante en un río o en una playa. En el caso de las incertezas por catástrofes también, estudiar la posibilidad de subdividir la población. Como se dice normalmente, poner los huevos en varias canastas para minimizar el riesgo de que un solo factor afecte a todos los individuos de la población. Si existen varias poblaciones de la especie, bueno, conservar esas distintas poblaciones, o en caso que haya una sola, garantizar, vaya a aumentar las chances de conservación subdividiendo esa población. Por ejemplo, en una estrategia de conservación ex situ de una planta extinta en la naturaleza en el sur de la provincia de Buenos Aires, una especie de la familia de las asteráceas, las compuestas, un pequeño arbusto que se llama Senecio leucopeplus. La especie está solo conservada en cultivo, en un jardín botánico, pero en realidad no es en un jardín botánico. Se tomó la decisión de subdividir la población y mantenerla en varios sitios diferentes ante el riesgo, por ejemplo, de que se produjera un extremo climático o un incendio que pudiera matar a todos los individuos de la población. La única manera no es, en este caso, aumentando el tamaño de la población, que por supuesto es muy bueno para reducir la incerteza genética y la incerteza demográfica y para reducir el efecto de la incerteza ambiental, pero que no alcanza para neutralizar a los factores catastróficos y en cambio en ese caso se adopta la estrategia de subdividir la población para minimizar el riesgo o llevarlo prácticamente a cero de que un solo evento inesperado afecte a todos los individuos de la población. Otro concepto demográfico que es particularmente relevante en la conservación es el concepto de densodependencia. La densodependencia es la relación o el efecto de la densidad de individuos sobre parámetros demográficos como la fertilidad y la mortalidad. Los mecanismos densodependientes en general representan lo malo de las altas abundancias. O sea, fenómenos que llevan a un aumento de la mortalidad o a una baja natalidad, por ejemplo, por alta competencia intraespecífica por conseguir recursos, o aumentos de la mortalidad por un incremento en la depredación, la incidencia de enfermedades o el parasitismo cuando la población es particularmente densa, particularmente abundante, o lo mismo cuando son muchos individuos en un espacio reducido, el aumento de la mortalidad o la caída en la natalidad por interacciones sociales negativas intrapoblacionales. Esto es lo malo de ser muchos. Sin embargo, en biología de la conservación, ser muchos suele ser la excepción y no la regla, y aparece otro mecanismo que conocemos como y se refiere precisamente a esta demora en el crecimiento de la población por estar presente en bajas densidades. Muchas especies amenazadas están presentes en baja densidad, en baja abundancia, y entonces ahí la densodependencia es inversa. La especie tiene problemas por ser particularmente poco abundante. Asociado con la conservación de poblaciones y la dinámica de las poblaciones aparece un concepto que es el de población viable. Una población viable es una especie que no se extingue, es una especie que tiene chances de persistir en el tiempo. Esos modelos está formada básicamente de un número mínimo de individuos que les permiten los modelos determinísticos y los potencial para adaptarse a los cambios ambientales que eventualmente pudiera. Son aquellos que asumen que el tamaño de la población en el año próximo se puede conocer si yo sé cuál es el tamaño en el año actual, en el año corriente. Asumen que el tamaño en el tiempo t, en el tiempo t más 1, perdón, es igual al tamaño en el tiempo t por la tasa de supervivencia más el tamaño en el tiempo t por la tasa de supervivencia por la natalidad. O sea, ¿cuántos individuos va a haber en esta población el año próximo si no hay migración, no hay llegada ni salida de individuos desde otras poblaciones? Bueno,
todos los que están vivos hoy y sigan vivos el año que viene, NT por S por la supervivencia, más todos de los que están vivos que dejen descendientes, es decir, el número de individuos por la supervivencia por la natalidad. Estos modelos asumen que los parámetros demográficos, las tasas de supervivencia y de natalidad, son constantes en el tiempo, no varían. Es decir, que siempre nace el mismo número de individuos, cada individuo deja siempre el mismo número de descendientes y que siempre la probabilidad de que un individuo sobreviva o muera es la misma. Por supuesto, nosotros sabemos que no existe población real en la que eso suceda. En la naturaleza existen cambios aleatorios que producen modificaciones en los parámetros demográficos. Un año más seco o un año más lluvioso, mayor o menor abundancia de polinizadores o dispersores de semillas, mayor o menor abundancia de patógenos, parásitos o predadores o competidores o lo que fuera, modifican las chances de supervivencia y la fertilidad de los individuos. Los modelos determinísticos son versiones simplificadas de la realidad, pero de nuevo, como no intentan predecir determinísticos, generalmente que lo que tratan es de ayudarnos dividen a la población en edades o en estadios que inciden en la dinámica de una población, es decir, matriciales, cuáles son los que componentes proyectar de los procesos de la población que más aportan a la supervivencia o al riesgo de extinción de una población. Esta simplificación puede ser la población particularmente útil. El tamaño en cada uno de los intervalos anteriores y conociendo las tasas vitales, ¿sí? Los parámetros demográficos de natalidad y supervivencia o mortalidad, la complementaria, y dependiendo de los modelos usamos dos tipos de matrices de Lefkowitz y matrices de Leslie, que permiten proyectar el crecimiento de una población si conocemos los parámetros por estadios de vida o directamente para cada una de las edades de los individuos de la población. Estos modelos son particularmente útiles para hacer análisis de elasticidad. ¿Qué es el análisis de elasticidad? Es un análisis que me permite ver cuánto varía lambda, la tasa de crecimiento poblacional de una especie que estoy estudiando, ante variaciones pequeñas de cada uno de sus parámetros demográficos. Eso nos ayuda a detectar estadios de vida que sean críticos para la conservación de la especie. Es decir, ¿qué es más importante para evitar la extinción de esta especie? Proteger las crías, proteger a los adultos, aumentar el éxito reproductivo de los adultos, eso nos lo dicen estos análisis de elasticidad. Hay un ejemplo clásico en este sentido, que es el estudio de factores que determinan la conservación de tortugas marinas, un conjunto de estudios que se realizaron en los años 80 utilizando modelos matriciales, modelos determinísticos simples, para tratar de clarificar cuál era el factor responsable de la declinación poblacional de las especies de tortugas marinas. Parecía claro durante mucho tiempo para todo el mundo que el problema tenía que ver con la supervivencia de las crías. Las crías nacían en playas cada vez más amenazadas por la actividad turística, pero además estaban sujetas a la presión de predación tanto por especies exóticas como perros que había en las playas, como por especies nativas de cangrejos, aves y peces. Entonces, lo que se hacía para conservar a estas especies era proteger las áreas de anidación. Las especies de tortugas seguían declinando, entonces, ¿qué se decía? Hay que proteger mejor las playas, protejamos más playas, las tortugas seguían declinando. Estos autores que citaba en la diapositiva anterior, lo que hicieron fue desarrollar un modelo demográfico determinístico que les permitió detectar que el problema de conservación no tenía que ver con la supervivencia de las crías. Tradicionalmente, las crías morían en enormes cantidades. Antes incluso de las actividades humanas, ese era un proceso natural y el efecto de la supervivencia de las crías no era significativo para la conservación de la especie. Es decir, podíamos seguir conservando más y más y más áreas de anidación sin que eso evitara que la población siguiera declinando y eventualmente se extinguiera. Fíjense de nuevo lo interesante de separar herramientas de objetivos. La conservación de las áreas de cría no es un objetivo, es una herramienta para revertir la declinación de la población y garantizar la conservación de la especie. Si uno se cree que trabaja para conservar playas, se está equivocando, lo puede hacer muy bien, pero si el problema de conservación no está, el factor clave no está en la supervivencia de las crías, en el éxito de eclosión o en la supervivencia de las crías recién nacidas, no va a conseguir
su objetivo, que tiene que ser el de conservar biodiversidad. Los trabajos de proyección demográfica mostraron que la clave para la supervivencia de las especies de tortugas era la supervivencia de los juveniles. Ese era un punto crítico de la demografía de las especies, y las tortugas juveniles morían atrapadas en las redes camaroneras por captura incidental. Los pescadores no querían atrapar tortugas, pero caían en las redes por acá. Entonces, este mismo equipo de investigación, liderado por Crowder, propuso un mecanismo que se llama TED, es dispositivo de exclusión de tortugas, que se coloca en la parte superior de las redes, en un cono semirrígido. Las tortugas, cuando quedan atrapadas en las redes, nadan hacia la superficie en un intento de escapar. Se ponen estas tapas rebatibles, empujan, se escapan y sobreviven. Este trabajo es muy interesante para mostrar cómo un análisis de datos que habían sido recopilados, uno de los modelos ya más complejos, que ver con la demografía de las tortugas, realizado utilizando modelos demográficos relativamente mínima viable, permitió reorientar las estrategias de conservación de tortugas. Una población mínima viable es una población que tenían que persiste durante un plazo de tiempo determinado, no es que un tamaño poblacional que permite playas, pero no era una especie persista durante un plazo de tiempo determinado de conservación, con son efectivas para evitar la extinción de esta población mínima viable. Tiene tres variables: el número de individuos, el tamaño de la población; el tiempo para el cual se proyectan las chances de supervivencia; y justamente este último, las chances de supervivencia, las probabilidades de supervivencia o las probabilidades de extinción, que es la variable complementaria. Entonces, son modelos estocásticos. Ya no tengo parámetros demográficos fijos, sino que hago que los parámetros demográficos varíen en función de factores ambientales que los pueden modificar. Claro, yo no sé hacia el futuro cómo se van a comportar los factores que alteran la natalidad o la mortalidad, pero puedo modelar variaciones dentro de rangos y con frecuencias que se establezcan a partir del comportamiento histórico de esas variables ambientales, y entonces puedo calcular cómo afectan el comportamiento de la población. Si yo calculo el tamaño poblacional mínimo viable, y les dije que tiene tres componentes: tamaño de la población, número de años o tiempo para el que se hace el cálculo, y probabilidad de supervivencia, obviamente, para tiempos más prolongados y mayores probabilidades de supervivencia, se requieren tamaños poblacionales más grandes. Si yo quiero estar más seguro respecto de las chances de que esta población sobreviva durante mucho tiempo, necesito un tamaño poblacional más significativo o más grande al principio. Dicho de otra manera, las probabilidades de supervivencia de una especie a largo plazo son directamente proporcionales al tamaño de sus poblaciones. Este es un ejemplo hecho con osos grizzly en Estados Unidos, donde se calculó que se requería una población de 70 a 90 osos para que sobreviva durante unos 100 años con una probabilidad del 95%. Si yo hubiera dicho no, un 95% no me deja tranquilo, quisiera tener una probabilidad de supervivencia del 98%, bueno, con 70 a 90 osos no alcanza. Para tener más seguridad de que la población persista, tener mayores probabilidades de persistencia, necesito mayores tamaños iniciales. Lo mismo si yo hubiera dicho, no quiero hacer el cálculo para 100 años, lo quiero hacer para 200 o para 300 con la misma probabilidad, también necesito tamaños poblacionales iniciales más significativos. ¿Cómo calculamos ese 80 a 90 osos? ¿De dónde sacamos ese tamaño poblacional mínimo viable? Bueno, lo primero que se hace es desarrollar un modelo demográfico que también, como en los modelos matriciales, está formado por una población que está estructurada en estados o estadios de vida o en edades, es decir, sabemos la abundancia para las distintas edades o para los distintos estadios de vida de la población. Sabemos los parámetros demográficos, sabemos cuál es la natalidad, cuál es la mortalidad para cada uno de esos estadios de vida o cada una de esas edades, cuál es la probabilidad de que cada uno de esos individuos sobreviva al año siguiente. Conocemos la fertilidad, pero además conocemos la forma en que esas variables cambian de acuerdo a condiciones ambientales, tanto a condiciones que tienen que ver con variables que cambian regularmente de un año al otro, como frente a escenarios catastróficos, escenarios de disturbios que reducen mucho la supervivencia o la fertilidad. Y entonces yo con esos
con esos valores puedo proyectar el tamaño de la población para un número determinado de años, ¿no? Cada vez el tamaño de la población en un año se va a calcular a partir del tamaño que tenía el año anterior, atravesado por esos parámetros demográficos de natalidad y de mortalidad, pero tomados ahora como variables aleatorias, como variables que cambian. Entonces, hago esta proyección y la repito muchísimas veces. Si en un modelo determinístico yo repito una proyección, siempre voy a obtener el mismo resultado. Siempre voy a obtener la misma curva de cambio en el tamaño de la población a medida que pasa el tiempo, porque los parámetros demográficos permanecen constantes. Pero habíamos dicho que eso en la realidad no ocurre, y entonces este modelo, que es estocástico, no es determinístico, hace que cada una de las proyecciones poblacionales sea distinta. Es prácticamente imposible que dos curvas de proyección poblacional estocástica coincidan completamente. Pueden coincidir en algún punto, pero no van a coincidir en su comportamiento completo a lo largo de todo este periodo, por ejemplo, de 500 años. Entonces, proyecto el tamaño de la población, repito las proyecciones, y a partir de todas esas proyecciones, cada una representada por una curva que muestra el cambio esperado en el tamaño de la población a medida que pasa el tiempo, hasta esos 100 o 200 años, por ejemplo, estoy haciendo la proyección, puedo calcular los valores medios para cada uno de los años, los valores de dispersión, puedo calcular intervalos de confianza, el 95%, por ejemplo, y puedo ver qué proporción de las proyecciones poblacionales, qué número de esas curvas alcanzan el cero, que alcanzar el cero de abundancia es extinguirse antes de determinado plazo. Si yo repito esto 500 veces para una proyección de 100 años y 100 de esas 500 repeticiones llegan a 0 individuos antes del año 100, vamos a verlo gráficamente. Llegan 0 individuos tenemos antes del año 100, que representa que la probabilidad de supervivencia del tamaño de una población durante 100 años es del que comienzo con una población igual a 120 individuos. Y hago una proyección demográfica de 500 llegaron a esos 100 años, la probabilidad de la población va variando y que termina a los 100 años la probabilidad de distinto de 0, quiere decir que esa proyección, fíjense que yo puedo reducir la probabilidad de extinción, que es mucho menor que 120. La puedo llevar a 0, por ejemplo, nunca la probabilidad de extinción es 0. Repito, no hay manera de garantizar dos veces que las variables funcionen 4 de manera tal que se evite lo que le pasó. Se extinguió entre el año 70 y el 80 5 veces, a esta le fue muy bien, 6 veces, a esta le fue muy mal, 7, 8, 9, 10 veces. Luego 10 veces nada más, pero estas proyecciones se hacen muchísimas veces, como les decía, 500, 1000 proyecciones para tener una idea de cuáles son los caminos alternativos que puede seguir la especie. Fíjense que en estas proyecciones que yo hice, que fueron apenas 10, si yo hiciera algún cálculo con estas proyecciones, que les reitero, no tiene sentido porque son muy pocas, es un n muy pequeño, pero solamente para entender cómo funciona esto, y yo preguntara, a partir de estas proyecciones, ¿cuál es la probabilidad de extinción para la especie si la abundancia inicial es 120 antes del año 50? ¿Cuál es la probabilidad de que la especie se extinga antes de 50 años? Bueno, tengo dos curvas que caen a 0 individuos antes de los 50 años, son 2 de 10, es el 20%. La probabilidad de extinción es del 20%. ¿Cuál es la probabilidad de supervivencia de la especie para 100 años? Bueno, veo que en el año 100 tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 curvas. Lo puedo ver acá abajo también porque veo que 3 de las 10 proyecciones se extinguieron o llevaron a la extinción, la última más o menos en el año 75. Quiere decir que la probabilidad de supervivencia de una especie que comience, de esta especie comenzando con una población de 120 individuos para 100 años es del 70%. Es interesante entonces recordar que esto se hace muchísimas veces. Uno tiene una nube de curvas superpuestas en la que empieza a adivinar caminos por los cuales se produce mayor densidad de curvas, que son las trayectorias más probables. Las trayectorias más probables permiten además calcular los intervalos de confianza que yo les decía. ¿Qué es lo que puedo hacer? Puedo hacer para el año 10
el valor medio de abundancia de mis 10 proyecciones, que es simplemente el tamaño de la población de esta curva, de esta otra, de esta, de todas ellas, dividido 10 y tengo un valor medio. Y puedo ir calculando el valor medio para cada uno de estos años y tener una curva promedio. ¿Qué representa la curva promedio? Bueno, el punto central de todas las proyecciones poblacionales, que va a depender de la forma en que se distribuyeron esas poblaciones o esas trayectorias esperadas de las poblaciones, y que además de los valores centrales, la media, me permiten calcular medidas de dispersión como el desvío estándar o, por ejemplo, calcular intervalos de confianza del 95%. Eso me da la probabilidad, o mejor dicho, la trayectoria poblacional más probable hacia adelante. Para eso sirven estos ensayos de población mínima viable, más que para calcular los porcentajes o las probabilidades de supervivencia, para probar cambios en distintos parámetros demográficos o probar intervenciones de manejo diferentes que generen algún tipo de efecto, o sea, para ver qué efecto producen esas intervenciones de manejo antes de realizarlas sobre la especie real, o sea, probar el efecto esperado de distintas acciones de manejo, como podría ser, por ejemplo, el control de predadores exóticos o la restauración del hábitat, los efectos que producen sobre natalidad o fertilidad y mortalidad, y entonces seleccionar a priori la intervención de manejo que parece más apropiada para generar una mayor probabilidad de supervivencia de la especie durante el plazo que yo estoy estudiando. Por supuesto que este modelo de tamaño poblacional mínimo viable tiene limitaciones y entonces muchos lo critican, por un lado porque se preguntan si es realista, porque es difícil alcanzar los tamaños de población viable, para tener un 95 o 99% de limitante, que es que son muchísimas las especies que requerirían un análisis que dependen de. Entonces muchas veces lo que se recomienda es pensar y reducidos a su no tenemos que esperar hasta que una especie esté al borde de la extinción para hacer un análisis de población mínima viable, porque cada vez son más las especies que llegan a ese punto y deberíamos actuar previamente en situaciones menos críticas, ejemplares. El tamaño poblacional mínimo viable estudia las causas próximas de extinción, los factores que están afectando a una población cuando es muy chica. Por ejemplo, en este caso de una gallinácea nativa de América del Norte, del noreste de los Estados Unidos, que se extingue en 1932, en algún momento fue muy abundante. ¿Por qué se extinguió? Por una incerteza de catástrofes, hubo una enfermedad, pero además porque le tocó un invierno muy crudo. Se combinaron un invierno muy crudo donde las defensas de los animales bajaron porque había menos alimentos, las defensas inmunitarias, y la presencia de una enfermedad que hizo que se extingan. Pero ese fue, como decimos siempre, el golpe de gracia, la causa próxima de la extinción. Si nos quedamos con eso, nos perdemos de vista otros factores que hicieron que una especie fuera vulnerable a esto, porque seguramente habría pasado inviernos fríos antes y enfermedades antes y no se extinguía, pero no se extinguía porque en este caso, previo a la enfermedad y previo al invierno, operaron otros factores, como por ejemplo la caza, la sobreexplotación, la destrucción de hábitats, que son los uno de ellos es el último paradigma de la población pequeña, que por la sigla en inglés los modelos de viabilidad poblacional que trabajan con matemáticas próximas muy elegantes de poblaciones que están al borde, que hacen que tengamos que tratar de resolver el problema casos, lo que digo es por especie, deberíamos cada vez tenemos más especies incorporar en nuestra planificación, y podemos accionar el otro paradigma de sobreexplotación, el paradigma de la población en declinación y fragmentación de hábitats, vamos a poder hacer mucho más y vamos a ser más efectivos. Se vuelva cada vez más rara, aún cuando es abundante. Lo que llamamos dos paradigmas, identificar los factores que están haciendo que miles de poblaciones de vertebrados y de plantas, decenas de miles de poblaciones, cientos de miles de poblaciones en todo el mundo, están siendo cada vez menos abundantes, y operar sobre esos factores, voy a poder trabajar de manera preventiva. De alguna manera, DPP es análogo a la medicina preventiva, el paradigma de la población en declinación, porque no solo permite actuar antes de que la situación sea crítica, sino que además tiene otro factor positivo, es que alcanza a otras especies porque identifica factores de amenaza que actúan de manera
general y en algunos casos incluso de manera global, metapoblaciones. Si nosotros trabajamos con una población que está al borde de la extinción y hablamos de metapoblaciones cuando una especie está distribuida en extinción, varias poblaciones del borde están relacionadas entre sí, aumentamos la población, el movimiento de individuos por la migración. Identificar eso es típico en muchas especies, en algunas no queda una sola población, dentro de poblaciones un mes, 6 cerradas en el sentido de que no puede haber inmigración a la población, de dónde vengan unos individuos, pero es mucho más común esta situación de esto es en lo que se refiere poblaciones de la misma poblaciones. Existe en estas poblaciones otro concepto, se produce un fenómeno que se llama efecto rescate, que es cuando una población está en un tamaño poblacional muy pequeño, en un N muy pequeño, con una abundancia muy pequeña, está entrando en un vórtice de extinción y llegan migrantes de esta especie desde otro núcleo poblacional y aumentan el N y le dan un respiro, lo sacan de ese riesgo inminente de extinción. Además, esos migrantes, como vimos en genética, pueden traer alelos que reduzcan el efecto de deriva génica, que reduzcan los problemas de endogamia y también esta inyección genética resulte en una mayor supervivencia y mayor fertilidad. Por supuesto que las probabilidades del efecto rescate dependen de que haya otras poblaciones, esas poblaciones estén suficientemente cerca como para que la especie pueda llegar. Obviamente, cerca o lejos depende de las capacidades de movimiento de esa especie y además depende de la matriz, ¿no? En un escenario, por ejemplo, de fragmentación, de lo que haya entre las poblaciones dependerá las posibilidades de que las especies los individuos de las especies puedan migrar y ejercer este efecto rescate. Nosotros podemos hablar, así como hablamos de una dinámica de poblaciones que dependía del nacimiento y la muerte de los individuos, de una dinámica de metapoblaciones. Como dijimos, las especies están distribuidas en parches, en núcleos poblacionales separados entre sí, pero además, lo más común es que esos parches tengan distinta calidad de hábitat. Algunos sean mejores y algunas sean peores. Entonces, hay poblaciones que están en parches de mayor calidad, en esos la mortalidad es más baja y la natalidad es más alta. Y hay poblaciones que están en parches de menor calidad de hábitat, en el sentido de la disponibilidad de alimento, de la abundancia de predadores, de la disponibilidad de sitios de descanso, de sitios seguros de cría. Entonces, si hay una población que está en un parche de baja calidad, vamos a tener menor natalidad y mayor mortalidad. El destino final de la población total en esa área, de la metapoblación total, depende de que el éxito reproductivo, la tasa de natalidad en los sitios buenos, compense la falta de éxito en aquellos parches que sean de menor calidad. Eso genera una estructura que en metapoblaciones se llama estructura fuente-sumidero o estructura sink-source. ¿Qué es esto? Tenemos parches que en esta imagen están representados por las islas de color blanco, que son sumideros, son lugares donde la natalidad es menor que la mortalidad. Es decir, la tasa de crecimiento en esos parches es negativa. Y en cambio, hay parches que están representados por el color gris, donde la natalidad es mayor que la mortalidad, el lambda es positivo, y actúan como exportadores de individuos. Las flechas representan el sentido principal de migración de los individuos en este esquema de fuente sumidero. Algunos parches pueden ser particularmente... Claro, esto no se ve en el campo. En el campo uno no ve parches blancos ni parches grises, ni ve flechas en ningún sentido. Tienen mayor densidad de individuos. Con el estudio de las tasas de crecimiento, con el marcado de los animales, está presente en 5 sitios. Las poblaciones que componen esta metapoblación, no siempre la abundancia tener una idea de cuáles son los parches que actúan como. No siempre la abundancia es tremendamente importante, por ejemplo, al momento de distribuir nuestros indicador de que la población, porque si elegimos, por ejemplo, el parche más grande en este esquema, nos vamos a quedar con un parche sumidero, tenga cierta abundancia en el sumidero, no va a sobrevivir. Es más, si no persiste, en algunas parche gris que está a su izquierda, los parches de mayor calidad envía individuos todo el tiempo que por efecto rescate compensan el hecho de que en este parche permiten, por sus condiciones físicas, la mortalidad supere a la natalidad. Entonces conocer esta estructura más amplia sumidero puede ser particularmente crítico al momento de planificar la conservación de una metapoblación en un paisaje. Entonces tengo baja densidad respecto de otro parche donde la calidad de hábitat es menor, pero los individuos defienden, por ser individuos fisiológicamente inferiores,
individuos que no pueden dominar, no pueden competir por los parches de mejor calidad, defienden territorios más pequeños y eso resulta en mayor densidad. Si yo me guío solo por la densidad, podría cometer el error de poner mis esfuerzos de conservación en un área, me guío solo por la densidad, por la cantidad de individuos, corro el riesgo de poner mis esfuerzos de conservación en un área de calidad inferior que eventualmente hasta podría ser un sitio sumidero y con el tiempo perder no solo esa población, sino perder las otras que actúan como fuente. Entonces, importa la forma en que se distribuyen las poblaciones en el espacio. Importa la calidad de los hábitats que ocupan las distintas poblaciones. Y hay modelos que incorporan esta cuestión espacial, son los modelos espacialmente explícitos. Entonces, no solo ven cuántos individuos hay en cada población y cuál es su tasa de natalidad y mortalidad, sino además cómo cambia eso de acuerdo al espacio que están ocupando esos individuos. Por ejemplo, hay modelos que se llaman modelos de poblaciones animales móviles, que lo que calculan es el tamaño de los parches territoriales individuales, o sea, no es el individuo nada más un número, sino que calculan el tamaño que representa el área que requiere cada individuo, que por supuesto varía muchísimo dependiendo de la especie que estamos estudiando, y entonces linkean la viabilidad de la población con la disponibilidad de hábitat. Es más, algunos modelos van más allá y no solo estudian el tamaño de los territorios individuales, sino su distribución en el espacio y ven cómo distintos patrones de distribución pueden resultar en distintos riesgos de extinción a lo largo del tiempo, porque, por ejemplo, patrones agregados permiten mayor tasa de encuentro entre individuos y una mayor fertilidad. Este es un trabajo publicado en Tropical Conservation Science en el año 2008 que modela la viabilidad poblacional de monos aulladores de Albata palliata en México, en los Tuxtlas, y lo que observa es cómo se distribuyen las poblaciones en el espacio y proyecta las probabilidades de supervivencia de las poblaciones en distintos escenarios. Un escenario de poblaciones conectadas entre sí mediante el movimiento de individuos, esto es estrictamente demográfico, no hay factores genéticos que probablemente hicieran que esta diferencia fuera todavía más marcada, pero fíjense cómo, partiendo del mismo tamaño poblacional, las chances de supervivencia de una población representada en esta curva por los círculos a lo largo del tiempo son mucho mayores cuando la población está conectada, es decir, las poblaciones que componen esa metapoblación están conectadas entre sí, hay una matriz que permite el movimiento de individuos y el efecto rescate, respecto de la curva representada por los cuadros, que está representando poblaciones que están aisladas entre sí, poblaciones en las que la probabilidad del movimiento de individuos está particularmente limitada. Esto muestra entonces cómo la demografía puede ofrecer una visión y una herramienta o un conjunto de herramientas muy poderosas para tratar de preseleccionar estrategias de conservación dependiendo de cómo interactúan distintos parámetros de la dinámica de poblaciones de la especie con su tasa de crecimiento, pero además cómo dependen de las variables ambientales. Otra aplicación de este tipo de análisis, como el tamaño poblacional mínimo viable, es estudiar la probabilidad de supervivencia de un conjunto de poblaciones para un tiempo determinado, para establecer cuáles son las poblaciones dentro de una especie o entre especies que requieren una atención más inmediata en función de la inminencia de riesgo de extinción que pueden estar enfrentando.